en uso a 40 miligramos por día en ciclos de 4 días y cada 2 o 4 semanas, o la utilización oral a 0.6 miligramos por kilo. La metilprednisolona en bolos de 3 días de 30 miligramos por kilo, que se espera más esta cifra para hemorragias intracraneanas, y hay algunos grupos de estas guías que han sugerido la posibilidad de que fuera nada más metilprednisolona a 10 miligramos por kilo. Posteriormente, la inmunoglobulina, que es un medicamento más utilizado actualmente, con restricciones económicas, con buenos resultados. Las dosis que habitualmente se manejan en todas las guías, que también son ancestrales, son 40 miligramos, 400 miligramos por kilo de peso en dosis de 4 a 5 días, o la utilización de 800 a 1 gramo por kilogramo de peso en 1 o 2 dosis. En los tratamientos de segunda línea están los que están aquí descritos: vincristina, danazol, azatioprina, micofenolato, que se ha incorporado recientemente a los que tenemos mucho tiempo viendo púrpuras, con bastante buenos resultados, la ciclosporina A y la ciclofosfamida. Personalmente, en el servicio donde yo laboro, hemos tenido de estos que están aquí mejor respuesta. Algunos hemos utilizado poco y creo que nada más es como por costumbre o por frecuencia de hacer las cosas. Hemos utilizado poco la vincristina, hemos utilizado más algunos de los otros. Tenemos mejores respuestas con danazol que con azatioprina, por ejemplo. Sin embargo, últimamente que hemos utilizado el micofenolato, hemos tenido respuestas y el orden en el que lo utilicemos realmente no ha cambiado mucho la condición del paciente. Creo que es más un gusto personal o una frecuencia de utilización de algún medicamento para utilizarlo, pero en esto no hay mucha discrepancia entre ninguno de los grupos que revisé. En los tratamientos de tercera línea, aquí es donde empieza un poquito la controversia, y la controversia es por el inventado tercera línea. En pediatría hay cosas muy importantes, y una es la esplenectomía. No se puede realizar hasta que el paciente tenga más de 5 años, la edad ideal serían los 6 años, evitando la sepsis por neumococo, lo que implica también la vacunación para meningococo, para neumococo y para hemófilos influenza. Entonces eso condiciona una postura un poco distinta a la de los adultópatas, de los adultos, que no necesitan pensar mucho en la edad. Y entonces los otros medicamentos que se utilizan, que se consideran de tercera línea, son el rituximab, que inicialmente fue un medicamento que salió al mercado para el uso para el linfoma, 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, en una dosis semanal hasta por 4 semanas. Algunos grupos han sugerido que con 2, a lo mejor con menos de 4 ciclos sería suficiente. Acuérdense que tiene directamente acción sobre los CD20, que tal vez el parámetro sería poderlos medir para establecer si se lo damos o no se lo damos. Y los otros, los antagonistas, como el trombopac y romipostin, no están claramente utilizados en pacientes pediátricos. Sin embargo, algunos ya los empiezan a utilizar y la respuesta no es desfavorable. Entonces, ¿qué pasa con el rituximab? El rituximab ha quedado establecido en casi todas las guías, que es un medicamento que se va a utilizar después de una esplenectomía en el paciente que no respondió. Sin embargo, el grupo argentino, y yo coincido en esto, y nosotros de hecho lo hemos hecho así, hemos utilizado rituximab en pacientes que son más pequeños, en los que no podemos hacer esplenectomía, y nosotros tenemos un problema extra: convencer a los papás de meter a un paciente a una cirugía. En muchas ocasiones, aunque estamos convencidos que ya le ofrecimos lo que le teníamos que ofrecer, los papás se niegan al evento quirúrgico. Entonces tenemos que optar por otras medidas terapéuticas. Entonces el rituximab y la Asociación de Hematólogos de Argentina lo establece. Ahorita les enseño los criterios que ellos utilizaron con medicina basada en la evidencia para el grupo que se encargó de esto, y ellos también plantean que el rituximab sea utilizado antes, que en pediatría está la salvedad de lo que acabo de comentar. No fundamenté algunas otras que tenían la Asociación de Argentina. Yo tuve la experiencia con el trombopac a dosis de 50 miligramos por día en un paciente que al final les voy a revisar.
daba la impresión de que podía tener un poco de respuesta, sin embargo no fue el tiempo suficiente tal vez y pasaron otras situaciones en el propio paciente. Entonces, esta es la Asociación Argentina de Hematología y como ven coincide con lo de todos. Ellos tienen más o menos establecido el tiempo de respuesta y la respuesta más larga la dan con el danazol hasta de 90 días. Sin embargo, tenemos con azatioprina hasta 6 meses. La impresión que nosotros tenemos con el danazol es más temprana. 3, 6, 9, sí, estamos hablando como de 2 meses, 3 meses más o menos igual. Y entonces esas son las consideraciones a nivel internacional que se están haciendo con los mismos tipos de medicamentos. Entonces ellos, para hablar de esto, categorizaron la evidencia y era cuando había un grado de evidencia intermedio y todos los miembros que hicieron las guías estaban de acuerdo, o cuando estaban en un grado intermedio pero no había una decisión unánime, que entonces iba a la evidencia 3, y ellos estaban de acuerdo en el rituximab y la esplenectomía como categoría 2A, que es una de las mejores, y ellos en su categoría 2A es con la unanimidad del equipo. En esa misma categoría pusieron el uso del rituximab previo a la esplenectomía en pacientes pediátricos. Entonces, lo que pasa con esto es casualmente lo que comentaba yo hace un rato, por ejemplo, cómo los linfocitos T1 que se encargan del proceso inflamatorio y hacen un desequilibrio con los T2 y cuáles son los medicamentos que más fácilmente podríamos pensar que van a actuar dependiendo de la alteración que tengamos. Creo que estamos un poco distantes de poder hacer todo este tipo de investigación y finalmente termina siendo, no están hechos a las medidas. Entonces vemos como en la producción de anticuerpos, de antígenos, como es en el caso de la propia actividad de las células B y del plasma, que tienen que ver con la destrucción por macrófagos, el uso de esteroides, el rituximab guarda relación con esto, como cuando tenemos otro tipo de alteraciones con las células B, el estimulador de la trombopoiesis podían ser útiles. Entonces, es lo que se propone, es una literatura reciente de cómo poder tratar a unos que otros pacientes y con cuál terminaríamos en esplenectomía directamente. Nosotros, ¿qué tenemos nosotros registrado? Aquí tengo que pedir, no sé si es una disculpa o estamos en la transición, en la utilización de agudas y crónicas, porque estoy utilizando tiempos en los que todavía no empleábamos la clasificación que tenemos actual y seguramente aquí se me habrán colado algunos de los mentados 6 meses. Entonces nosotros tenemos desde el 2007 a la fecha en la institución de laboro registrados 333 trombocitopenias agudas, de esas 43 pasaron a formas crónicas, 14 se les hizo esplenectomía y una de las de la esplenectomía, que aquí me salió en 0%, pero no es 0.2%, fue una respuesta tardía a la esplenectomía, demoró aproximadamente 3 años y respondió. Como no tenía cifras que lo ponían en riesgo, no recibió ningún tipo de medicación, actualmente tiene cifras completamente normales. En los pacientes que tenían trombocitopenia inmune primaria crónica, tenemos 36 pacientes, solamente en uno salieron anticuerpos antiplaquetarios positivos. Eso es un estudio que está referido internacionalmente, que menos del 5% los tenemos positivos. Antes se refería mucho que cuando el paciente los tenía positivos estábamos más claramente enfrentándonos a un paciente que seguramente respondería al uso de esteroides. Es una prueba que 5% menos sale solamente positiva. De esos otros tenemos, de los que usaron rituximab en el servicio con nosotros, con respuesta 2, sin respuesta 4, pero esos sin respuestas 4 fueron 2, uno inmunológico, que fue un lupus, uno que fue, se nos perdió, y 2 que terminaron después de rituximab en esplenectomía y ya sí respondieron. Como ya me están correteando, los otros son las inmunes secundarias, nosotros tenemos muy pocos registrados, pero creo que porque muchos los absorben los médicos pediatras, y solamente teníamos por infección 14, excluimos a los recién nacidos y fueron 2 por herpes, uno de 2 meses por herpes.
La asociada a a proceso inmunológico, ya tenemos 10 pacientes con lupus, de los crónicos que les comentaba hace un momento, y uno con una probable esclerodermia. Los casos problemas, solamente para comentarles, el radomiosarcoma es un niño de 16 años que no respondió a ningún tipo de terapia, utilizó el Trombopac a 50 por kilo. Inicialmente él tenía plaquetas que oscilaban entre 7 y 15.000, 17.000, habitualmente las tenía por debajo de 10.000. El doctor Rico también en su momento lo vio en consulta externa, y este paciente terminó en esplenectomía inicialmente con 300 y tantas mil plaquetas, ya vamos en 89. Y la otra niña es una niña con una trisomía 21 que tiene anticuerpos antinucleares positivos, y con esta tenemos un poquito más de cuidado en decidir si hacer esplenectomía o no. Sin embargo, respondió al micofenolato adecuadamente, aunque también en la última consulta que le di la semana pasada ya las plaquetas habían empezado a bajar y estaban como en 90.000. Por último, yo nada más propondría, a mí me parece que nosotros no deberíamos en pediatría utilizar el mismo término que implique a la propia patología por sí sola, que a la que implica patologías asociadas a la que implican trombocitopenias asociadas a medicamentos o a vacunas, o algunas otras de esas cosas, porque nosotros tenemos mucho problema con los papás. La vez pasada una amiga mía pediatra tuvo una consulta de un muchacho de 23 años, porque cuando había tenido como 5 o 6 tuvo una trombocitopenia asociada a medicamentos, y el pediatra no quiso darle nada porque él tenía una púrpura. Entonces, si nosotros usáramos la trombocitopenia inmune primaria para definir a la patología esta en sí, y dejáramos el término de trombocitopenia asociada a vacuna, trombocitopenia asociada a medicamentos, tal vez pondríamos en menos alerta a los papás, o tendríamos más correlación con el pediatra para que no se asuste con este tipo de patologías.